El primer rayo del alba cayó sobre el campo como un suspiro. La niebla flotaba baja, rozando la tierra, mientras el caballo avanzaba lentamente entre la bruma, dejando huellas suaves en el rocío. Daniel lo observaba desde el porche, con una taza tibia entre las manos. Cada pisada del animal sobre el pasto húmedo parecía escribir algo que solo el alma podía leer. Julia salió en silencio, se recostó contra el marco de la puerta y miró en la misma dirección. No dijeron nada. No era necesario. Allí, en ese instante suspendido entre noche y día, todo estaba contenido. El amor perdido, el amor encontrado, y lo que había nacido en medio del dolor. Una brisa suave levantó una hoja seca del suelo y la hizo bailar un momento, justo frente a las huellas. Luego cayó, con una gracia casi perfecta. Las marcas del caballo permanecieron unos segundos más, y luego, lentamente, desaparecieron bajo la luz. Pero la memoria no. Ella quedó, viva, guardada entre árboles, entre corazones, y en cada paso nuevo hacia adelante. Resolución y Quiet Hope, aproximadamente 400 palabras. Esta escena es serena y poética. Refleja el cierre emocional del viaje y deja una promesa suave para el futuro, envolviendo todo con paz y una belleza silenciosa. Resolución y esperanza silenciosa. El camino de regreso fue silencioso, pero no incómodo. El bosque los despedía sin palabras, con el mismo respeto con el que los había recibido. Las hojas crujían suavemente bajo sus pasos, y el sol, ya bajo, pintaba largas sombras doradas entre los árboles. Julia caminaba a un lado de Daniel. Nadie hablaba, pero el silencio no dolía. Había algo curado, algo comprendido. El caballo los seguía, sin cuerda, sin presión. Solo caminaba con ellos, como uno más del grupo, como si supiera que no hacía falta guiarlo. Él también había encontrado su lugar. ¿Volveremos?, preguntó Julia en voz baja, cuando los árboles comenzaron a abrirse hacia el claro de salida. Daniel tardó un momento en responder. Sus ojos estaban fijos en el cielo, ahora teñido de un azul suave, casi violeta. Sí, dijo finalmente. No como antes, pero sí, ya no con preguntas, sino con gratitud. El mundo fuera del bosque los esperaba. La casa, el establo, el aire más seco. Pero nada parecía igual, no porque el mundo hubiese cambiado, sino porque ellos lo habían hecho. El caballo alzó la cabeza y soltó un leve resoplido. Julia sonrió y se acercó para acariciar su cuello. Parece que él también quiere quedarse con nosotros un tiempo más. Daniel asintió, observando cómo el sol poniente acariciaba el pelaje gris del animal, dándole un brillo casi plateado. Tal vez nos necesitábamos mutuamente, susurró. Cuando llegaron al límite del bosque, ambos se detuvieron un instante y miraron hacia atrás. El claro ya no se veía, pero algo en el aire seguía allí, como una bendición flotando entre ramas. Sin hablar, comenzaron a caminar hacia casa. La paz no era ruidosa, era algo que se notaba en el paso lento, en los hombros relajados, en las miradas que ya no cargaban tanto. Y mientras el sol desaparecía del todo, Daniel supo que, aunque el dolor jamás desaparece del todo, la esperanza aprende a caminar junto a él. El cielo comenzaba a volverse violeta, cuando el claro se llenó de una calma diferente. No era solo la quietud de la tarde, era esa pausa silenciosa que ocurre justo antes de algo sagrado. El viento se detuvo, las hojas dejaron de susurrar. Julia y Daniel permanecían juntos en el centro del claro. A su lado el caballo levantó la cabeza, como si hubiese escuchado una llamada que solo él podía comprender. De pronto el animal dio un paso al frente, luego otro. Se alejó de ellos lentamente, como guiado por una fuerza invisible, y se detuvo frente a la piedra musgosa. Allí, bajó la cabeza y esperó. Daniel lo siguió, sin prisa, con la respiración contenida. Su pecho dolía, no de angustia, sino de algo más profundo, algo que no tenía nombre, y entonces lo sintió, una presencia, no visible, pero innegable, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más vivo, como si el claro estuviera habitado por algo que siempre había estado esperando. El caballo giró la cabeza y miró directamente a Daniel.
No había miedo ni cansancio en su mirada, solo certeza, solo verdad. Daniel cayó de rodillas, no por debilidad, sino por respeto. Apoyó la frente contra el cuello del animal. Sus manos temblaban mientras lo abrazaba. No dijo nada. No hacía falta. Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas. En ese momento, entendió algo que el lenguaje nunca podría explicar. El caballo no era solo un caballo. Era la forma que tomó la redención. Era la memoria encarnada de una promesa cumplida. La temperatura bajó apenas, pero no fue incómodo. Fue como una caricia fría que pasaba por el alma. Y justo en ese instante, desde lo más profundo del bosque, un destello apareció entre los árboles. Pequeño, dorado, como si una estrella se hubiera confundido de cielo. No se movía, solo flotaba. El caballo lo observó y luego cerró los ojos. El claro se llenó de una luz tenue, sin fuente visible, y el aire olía a tierra mojada, a madera dulce, a fuego lejano. Daniel respiró hondo y supo, con cada fibra de su cuerpo, que estaba siendo perdonado. Por Mateo, por él mismo, por el universo. Todo estaba en silencio. Todo estaba completo. Y cuando la noche cayó del todo, ya no había temor. Solo gratitud, solo conexión. El bosque no había cambiado. O tal vez sí, pensó Daniel, mientras el sendero crujía bajo sus botas. Julia caminaba detrás de él, en silencio, con una manta doblada en los brazos. El caballo, ahora más fuerte, aunque aún caminando con pausa, lo seguía, guiado por la misma cuerda que, meses atrás, simbolizaba desesperación. Hoy era solo una conexión. La luz que caía entre las copas de los árboles parecía más dorada, más suave, como si el bosque los recordara. ¿Estás seguro que era por aquí?, susurró Julia, con una reverencia casi inconsciente en la voz. Number, pero no necesito estarlo, respondió Daniel sin detenerse. Mis pasos lo saben. A medida que avanzaban, la vegetación se volvía más densa, pero no cerrada, como si se abriera a su paso. Los árboles parecían inclinarse apenas, y los sonidos del bosque, hojas, aves lejanas, ramas susurrantes, no eran ruido. Eran una especie de lenguaje secreto. Después de unos minutos llegaron al claro. Era el mismo. La misma piedra cubierta de musgo. La misma luz suave, filtrada, que no parecía provenir solo del sol. Julia se detuvo. «Es hermoso». Daniel no respondió. Caminó hasta el centro del claro y se arrodilló. El caballo se acercó detrás de él y bajó la cabeza, como si también recordara ese lugar. Como si, en algún rincón de su memoria ancestral, supiera que aquí algo se salvó. El viento cambió. Sopló más cálido, trayendo consigo el aroma de pino fresco y tierra húmeda. Un susurro rodeó el claro, y por un instante Julia creyó oír risas suaves, infantiles, como ecos de una alegría que aún flotaba en el aire. ¿Lo oíste?, preguntó ella bajando la manta al suelo. Daniel asintió sin abrir los ojos. Sí, está aquí. El tiempo pasó con una lentitud amable. Las heridas del caballo comenzaron a sanar. La piel antes tensa por el dolor, ahora descansaba suave bajo un pelaje más limpio, más vivo. Sus ojos, que al principio parecían de vidrio viejo, empezaban a mostrar brillo. Ya no era el animal moribundo del mercado. Era algo más, algo que volvía. Daniel también cambió, aunque no se notaba a simple vista. Ya no evitaba el establo. Pasaba horas ahí, simplemente sentado. A veces hablaba en voz baja. Otras veces solo compartía el silencio con su nuevo compañero. Julia lo observaba desde lejos. Una tarde entró con 2 tazas de té caliente. Daniel, distraído, ni siquiera se dio cuenta hasta que ella se sentó a su lado. «No recordaba la última vez que te vi sonreír», dijo ella sin reproche, sin ironía, solo verdad. «Tal vez porque no lo hacía», respondió él. Guardaron silencio unos segundos. Afuera el sol descendía suave entre los árboles, pintando el cielo de naranja. «¿Crees que de verdad sea el mismo caballo?», preguntó Julia mirando al animal, que ahora dormía tranquilo sobre la paja. «No lo sé», dijo Daniel, mirando también. «Pero siento como si lo fuera, como si hubiera regresado, porque sabía que yo no volvería a salir del bosque sin él». Julia bajó la mirada. Su mano encontró la de él y la apretó,
suave. Tú también volviste. Él respiró hondo. La culpa seguía allí, pero ya no quemaba. Era más como una cicatriz en el alma, visible pero curada. A veces cuando cerraba los ojos, aún escuchaba la risa de Mateo entre los árboles. Pero ya no era un eco de dolor, era un recuerdo que quería conservar. ¿Y ahora qué?, preguntó ella como quien tantea el terreno del futuro. Daniel miró al caballo, luego a los árboles del fondo del terreno. Ahora me gustaría volver allí, al bosque, tal vez para agradecer, tal vez para entender, o simplemente para estar. Julia asintió. Sus ojos también estaban más suaves ahora, menos pesados. Entonces, vamos juntos. Por primera vez en mucho tiempo no se sintieron rotos, solo humanos, viviendo con lo que queda, caminando hacia lo que puede venir. El sonido del viento entre los árboles lo despertó. O tal vez fue solo el eco de aquel día que nunca logró borrar. Daniel había regresado al establo al anochecer para revisar el agua del caballo. Al tocar el borde metálico del balde, sintió un escalofrío repentino. No de frío, sino de reconocimiento. Era el mismo viento, el mismo susurro del bosque. Cerró los ojos por un instante y el recuerdo lo arrastró como una corriente subterránea. Un año atrás, un viaje con Mateo. Risas, mochilas, senderos, hasta que la niebla descendió de forma inexplicable. Era espesa, gris plateada, casi líquida, y tragó los sonidos del bosque. Una hora, dos. Después todo era confusión. Árboles iguales, pasos en círculos. Y luego, nada. Mateo desaparecido. El grito de su hijo nunca llegó. Solo el murmullo constante del viento, como si el bosque lo consolara o lo advirtiera. Y luego, en medio del silencio, apareció un caballo blanco, inmóvil, majestuoso. Sus crines flotaban levemente, como si el aire lo envolviera distinto. Sus ojos brillaban con una luz interior, cálida y suave. No había miedo, ni amenaza, solo una mirada fija y sabia. Daniel no pensó, lo siguió. Cruzaron ramas, rocas, raíces antiguas. Cada paso parecía guiarlo no solo hacia afuera, sino hacia algo más profundo. En un claro bañado por una luz extraña, casi lunar, pero más dorada, encontró a Mateo dormido junto a una piedra cubierta de musgo. Estaba ileso, calmado, soñando quizás. Una rama gruesa había caído justo a 1 metro de distancia. Si no fuera por esa desviación, si no fuera por ese caballo. Cuando regresaron con los rescatistas, el claro seguía allí, pero el caballo se había desvanecido. Solo quedaba una huella solitaria en la tierra húmeda, en forma de media luna. Un símbolo, o una promesa. Ahora en su establo, Daniel observó al viejo caballo con más atención. Se acercó lentamente, acariciando su crin despacio. El animal levantó la cabeza, con esos ojos que no habían perdido la profundidad. Y fue entonces cuando lo vio una cicatriz antigua, casi escondida entre el pelo gris, justo detrás de la oreja izquierda, en forma de media luna. Daniel retrocedió medio paso. El corazón le retumbaba en el pecho. No podía ser, ¿o sí? Tal vez la lógica no era suficiente para explicar lo que algunos corazones ya sabían desde antes de nacer. El caballo no solo era viejo, era memoria viva, era señal, era reencuentro. Y ahora el que debía cuidar era él. El viento sopló suave afuera, agitando las hojas de los árboles. Y por un momento, a Daniel le pareció que el bosque respiraba con ellos, como si aún lo estuviera observando. La noche cayó sin hacer ruido, como una manta pesada sobre la tierra húmeda. El establo estaba en penumbra, con solo una lámpara colgante lanzando sombras suaves sobre la madera envejecida. El caballo yacía en la paja, exhausto, respirando con esfuerzo pero vivo. Daniel se sentó a su lado sin decir palabra. El silencio entre ellos no era vacío. Era espeso, lleno de memorias que no se atrevían a nacer. Daniel estiró la mano lentamente hasta que sus dedos tocaron el pelaje áspero y tibio. El caballo no se movió, solo parpadeó con lentitud. «Lo siento», susurró él, casi sin voz, «por no haber llegado antes, por todo lo que no pude salvar». Una lágrima resbaló por su mejilla y luego otra.
No eran lágrimas ruidosas ni desesperadas. Eran de esas que nacen de lo más profundo, cuando ya no queda nada que decir. Las mismas que había escondido desde el día del accidente, cuando Mateo cruzó la carretera corriendo tras una pelota, y Daniel llegó un segundo tarde. El caballo giró apenas la cabeza, como si respondiera. Sus ojos, aunque apagados, parecían ver algo más allá de la carne y el tiempo. No juicio, no lástima, solo presencia. Daniel se inclinó, apoyando la frente contra la crin del animal. Olía a tierra mojada, a heno, a vida resistida. Cerró los ojos y dejó que el calor del cuerpo ajeno le recordara que aún había algo por lo que luchar. No te dejaré solo, prometió en voz baja. Esta vez no. La lámpara osciló con el viento, lanzando una breve luz sobre los dos cuerpos unidos en esa oración muda. Afuera, el mundo seguía girando. Adentro, nacía una promesa silenciosa. Una vida no podía devolverse, pero otra sí podía salvarse. La lluvia caía con una insistencia casi cruel, empapando la tierra seca y los huesos del viejo caballo que apenas podía mantenerse en pie. Su piel colgaba flácida, cubierta de cicatrices antiguas, y sus ojos opacos hablaban de abandono y olvido. ¿Por qué lo haces?, preguntó Julia desde el porche, con los brazos cruzados, observando cómo Daniel luchaba con la cuerda, tratando de subir al caballo al remolque. No lo sé, respondió él con voz quebrada. Tal vez porque me recuerda a mí. Julia bajó las escaleras y se acercó bajo la lluvia. Su rostro estaba endurecido, pero sus ojos brillaban con emoción contenida. Ese caballo está a punto de morir, Daniel. No puedes salvar todo lo que el mundo desecha. Él se detuvo. Miró al animal, luego a ella. El agua le corría por la cara, mezclándose con una lágrima que no supo si era de rabia o de culpa. ¿Y si nadie más lo intenta? ¿Y si nadie más lo ve como algo más que un estorbo? Julia bajó la mirada. Habían pasado solo 3 meses desde que perdieron a Mateo, su hijo, y el silencio en la casa era más pesado que cualquier tormenta. Daniel había dejado de hablar de ello, de llorar, de gritar. Solo se encerraba en su taller o salía, como hoy, a buscar algo. «No es solo un caballo, ¿verdad?», murmuró ella. Daniel no respondió. Finalmente el caballo dio un paso tembloroso hacia él, como si entendiera algo que los humanos aún no podían nombrar. Fue entonces cuando Julia lo comprendió. Este no era un rescate, era una súplica silenciosa, una última oportunidad